Gracia y paz de Dios a todos los que comparten en esta hora este mensaje, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo definitivo de cumplimiento de las palabras proféticas, donde todas las profecías están llegando a la consumación, al cumplimiento, para gloria de Dios que ha sido fiel y a través de los siglos ha cumplido con todas las promesas de su palabra. Hoy quiero compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón que vamos a llamar la segunda venida de Cristo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 29 al 31, está la palabra que vamos a estar desarrollando en este momento, pidiendo la guía del Espíritu Santo y pidiendo que el Espíritu Santo esté ministrando su vida, abriendo sus sentidos, dándole a entender las Escrituras, porque la palabra profética es profunda y es complicada de entender si uno no tiene un manejo sólido en las Escrituras. Por eso está escrito: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es decir, que la palabra profética es muy profunda. Allí dice el versículo 29 del capítulo 24 de San Mateo, y mientras vamos leyendo vamos a respetar los puntos y las comas. Yo siempre le digo a los cristianos que he ministrado como pastor, tenemos que leer metiéndonos en la palabra, dejando que la palabra entre en nosotros, quitando todo argumento, pensamiento personal, y estar abiertos a la verdad de Dios. Y leer pausadamente y entendiendo lo que leemos, y el que oye nos va a entender. Dice así, Mateo 24, capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria a Dios. La palabra profética en este tiempo se está mezclando y hay confusión, no solo en creyentes que reciben el mensaje y el consejo de sus pastores, sino de ministros que predican mezclando la segunda venida con el arrebatamiento. Y son dos eventos completamente diferentes. Cuando llega el arrebatamiento, son ejemplos que voy a dar. Después del arrebatamiento viene la gran tribulación. Y en ese tiempo, en ese periodo de tormento, de persecución, aquellos que rindan su vida como mártires tendrán una oportunidad de entrar a la presencia de Dios, que son los de capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis. Ahora, después de la segunda venida, no hay más oportunidad. Es el fin. Todo termina. El arrebatamiento lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Resucita a todos los muertos en Cristo. Transforma cuerpos comunes como los nuestros en cuerpos de gloria. Somos arrebatados en nubes. En la segunda venida, envía a los ángeles a rescatar a los últimos que están siendo perseguidos al fin de la gran tribulación. La palabra misma nos dice, después de la tribulación. Es decir, que nos lleva directamente a entender lo que Dios nos está diciendo. Es muy difícil. ¿Por qué? O se hace difícil. Porque lo que es un cumplimiento para Israel de las promesas, de que los va a traer y los va a juntar en la tierra que les ha dado, la tierra prometida, donde está Jerusalén, para Israel es una promesa cumplida, pero para la iglesia es una señal. Israel es la higuera espiritualmente hablando en la Biblia, en el cumplimiento de los tiempos.
para nosotros como iglesia tenemos que estar atentos, porque mientras Israel se prepara, ahora que el mundo está reconociendo que Jerusalén es la capital de Israel, mientras Israel se prepara para recibir esos honores, la iglesia se prepara para la Jerusalén celestial. Son dos pueblos distintos, pero es un mismo Dios. Ahora, en Zacarías, por ejemplo, capítulo 10, versículo 9, allí dice: Dios los esparciré, pero volverán. Es decir, que la segunda venida es el sello definitivo del cumplimiento y de la fidelidad de Dios para con Israel y también para con la iglesia. Dios es fiel en todas sus promesas. Ahora, es muy importante lo que nos dice la Escritura respecto de las profecías. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 10 del Primera de Pedro, dice: los profetas que profetizaron, es decir, las profecías se cruzan y podemos llegar a confundir a quién se está dirigiendo si no separamos bien, que es el consejo que Pedro nos dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros o nosotros como iglesia, inquirieron y diligentemente indagaron, es decir, investigaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba ya de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. Y dice: a esto se les reveló, no para sí mismos, no para que yo reciba una revelación, me la guarde y diga: oh, gloria a Dios, Dios me ha revelado esto, sino para compartir, para transmitir esta palabra, que llegue a otros que están esperando para despertar. Es decir, todo gira, el cumplimiento profético, todo gira en torno al regreso de Israel, la higuera, a la tierra prometida, establecerse definitivamente después de la dispersión profetizada en la Biblia. La pregunta es: ¿por qué falló Israel? ¿Por qué no conoció al Mesías? ¿Cuál fue la falla? Si bien había muchas explicaciones que podemos dar, vamos a ir a lo que dice Isaías 53. Dios ya le había profetizado, les había dicho, igual que a nosotros. A nosotros nos dice: cuando veas esto, fíjate porque va a pasar esto. A Israel le dijo detalladamente cómo y de qué manera el Mesías iba a venir. En Isaías 53, allí dice: de tal manera fue desfigurado su parecer. Es decir, ellos lo esperaban como Dios y vino como hombre. Entonces no entraba en su capacidad de entender cómo podía ser que este carpintero decía que era el Hijo de Dios, el Mesías, y no lo aceptaban. Es decir, se parece mucho a la iglesia moderna de estos días. Lo quiere aceptar como Dios por todos los beneficios, pero lo rechaza como hombre por todos los compromisos que como hombre tenemos ante la presencia de Dios, de guardarnos en santidad, de vivir como Dios nos pide. Entonces aceptamos una parte, pero no queremos la otra. Eso le pasó a Israel. Lo esperaba como Dios. Lo quería ver con poder, como viene en la segunda venida. Quería que hiciera todo lo que va a hacer en la segunda venida, pero no estaba preparado para responderle en obediencia conforme Dios le demandaba. Entonces Isaías 53 dice: de tal manera fue desfigurado su parecer, que escondimos el rostro de él. No lo estimamos, como no se estiman hoy las verdades de Dios en muchos casos. Lo tuvimos por herido y castigado por Dios. Es decir, como cuando a alguien le pasa algo, si algo habrá hecho. Por eso Dios bajó su mano sobre él. Israel pensaba que Dios estaba castigando al Cristo, al Mesías, por decir que era el Hijo de Dios. En sencillos modos se merecía lo que le estaba pasando. Y dice: escondimos el rostro de él, no lo estimamos, pero él fue molido
por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, se refiere con Dios, fue sobre él. Antes no teníamos paz con Dios antes de Cristo. Cristo es nuestra paz con Dios. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga todos nosotros fuimos curados. Es decir, que él murió, su cuerpo fue molido, no por prosperidad, sino por nuestros pecados. Ahora, Israel, Dios sabía de antemano que iba a rechazar al Mesías. Entonces, él extendió su plan sobre los gentiles, y no allí terminaba todo. Llevan al Mesías a la cruz y Dios desciende y termina con todo. Pero quedaba una promesa. Comenzaba otro tiempo, un tiempo de gracia para los gentiles. Cuando el Señor Jesucristo predicaba y ministraba en Israel y hacía grandes milagros, la Biblia dice, pero a pesar de todo, no creían en Él. ¿Por qué no creían? Porque lo consideraban humanamente, no analizaban espiritualmente, no querían ver en las Escrituras la verdad que Dios les estaba presentando. En el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, antes de que Israel fuera esparcido por el mundo, en el versículo 24, el Señor Jesucristo les habla de que iban a ser esparcidos por todo el mundo porque no creyeron en Él que les había venido a traer la verdad de Dios. Pero que un día, y recalcó, cuando termine el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia, la salvación por fe, cuando termine ese tiempo, van a volver. Es decir, junta dos profecías en una. Israel que vuelve, las señales que se ven en la higuera y la iglesia que se prepara para salir de la tierra, para que Dios pueda cumplir con Israel la promesa que le hizo de entregarle Jerusalén, la amada por Dios, la ciudad del Dios viviente. Es decir, que estamos esperando a la medianoche. La Biblia lo confiesa así. Y cuando dice medianoche, no se refiere a la hora en el mundo de los seres humanos, porque no es la medianoche siempre en el mismo lugar, sino a la medianoche espiritual, el final de un tiempo y el comienzo de otro tiempo. Termina el tiempo de la gracia. Hubo 3 tiempos. El tiempo de la conciencia, que terminó en un diluvio en los días de Noé. Hubo un segundo tiempo, que fue el tiempo de la ley, que terminó cuando el Mesías fue entregado en sacrificio en la cruz. Y hubo un tercer tiempo, que es el último tiempo, el tiempo de la gracia, que va a terminar con el arrebatamiento. El Espíritu Santo se va de la tierra otra vez, se lleva a la iglesia, arrebata en un abrir y cerrar de ojos en todo el mundo, en un instante. Tal vez no podamos comprender la grandeza y el poder de Dios, pero en este ejemplo que le doy yo, medítelo. En un instante, en el mundo entero, en lo que tarda abrir y cerrar los ojos, habrá una transformación, cuerpos resucitados, convertidos en cuerpos de gloria. En un instante desaparecen de la tierra, todo en un instante. Y queda un silencio de Dios sobre la tierra. Y comienza el tiempo de Israel, la última semana, donde Israel va a edificar el tercer templo, donde Israel va a descubrir finalmente en ese tiempo quién es el Mesías. Porque Israel no se va a ir de la tierra sin saber quién es el Mesías. Gloria a Dios. En el libro de Romanos claramente explica, para que podamos ir entrando en la palabra que estamos hablando, para separar el arrebatamiento de la segunda venida y para hablar de la segunda venida de Cristo. Allí en Romanos 11:25 también dice el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Hay creyentes que yo los escucho, pocos por gracias a Dios, que entienden que Israel es un enemigo, porque mató al Mesías. Con eso lo enseña la iglesia romana. Y a algunos les quedó todavía eso. Y ven un judío y lo consideran medio como a distancia. El que no ama a Israel no puede amar a Dios. El Salvador
es un judío. El que venció la muerte es un judío. El que estableció la primera iglesia y donde se estableció es en el pueblo judío. Es decir, que todo nace y termina en Israel. Gloria a Dios. Ahora en Romanos 11:25 dice, porque en ese tiempo ya había problemas entre los que eran de Cristo y los que eran judíos y seguían practicando la ley. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel un endurecimiento, esto es de parte de Dios, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto no quiere decir que todos los gentiles se van a salvar, sino hasta que entren todos los gentiles que Dios sabe que van a entrar, porque el libro de la Biblia ya está completo. Dios ya sabe quién se salva, sabe quién se pierde, ahí están los nombres de los que se van a salvar. Es decir que cuando entre la plenitud de los que Dios sabe que van a entrar, y tenemos que apresurarnos a entrar, entrar significa estar preparados. Por eso dicen las vírgenes prudentes, Mateo 25, y entraron las que estaban preparadas y la puerta se cerró. Y comienza otro tiempo, donde hay gente afuera. Después de la segunda venida, los que quedan afuera se perdieron. Viene el fin del mundo. Es decir que tenemos que entender esta parte. Cuando haya entrado los que Dios sabe que van a entrar, luego, dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Es decir que luego del arrebatamiento, luego del tiempo de la gracia, la Biblia lo dice claramente. No podemos resistir esta verdad. Cuando dice todo Israel, entendamos también lo que dice la Escritura. Se dice allí en la Biblia que no todos los que se dicen judíos son judíos. Es decir, no todos son lo que Dios les dijo que fueran e hicieran. Están los que no son también. El rico que se perdió era un judío y se fue al infierno. Es decir, que a mí no me garantiza nada mi nacionalidad. Lo que me da garantías es el nombre y la sangre de Jesucristo, que me limpió de todo pecado. Allí está mi seguridad y mi responsabilidad con Dios. Yo debo guardar la palabra que me ha sido enseñada. Debo mantenerme dentro de las Escrituras, porque estando dentro de la palabra estoy dentro de Dios. Y eso me dice a mí que yo soy parte, que mientras Israel se prepara para ocupar definitivamente con todos los honores y derechos la Jerusalén terrenal, yo me estoy preparando para entrar y ver con mis propios ojos al Rey de la Gloria, y ver cara a cara al eterno Padre Celestial, saber quién es el Espíritu Santo, y delante de mis ojos tener la nueva Jerusalén, la ciudad gloriosa y eterna, donde viviremos y reinaremos y estaremos por toda la eternidad con el Dios eterno, el alto y sublime, el único Dios verdadero. Esto es muy importante de razonar y entender. Dios le dijo a Israel, porque estamos hablando por qué falló Israel. ¿Por qué tiene que haber una segunda venida? Porque hubo una primera. ¿Para quién vino la primera vez el Señor Jesucristo? Él dijo, vine a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Y cuando había una mujer gentil pidiendo a gritos que Dios la escuchara, porque tenía una causa con una hija endemoniada, los discípulos, Señor, atiéndela, que nos está cansando con sus gritos. Y él dijo, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Esa fue la primera vez. Ahora vino una segunda vez. Por eso la segunda vez está profetizada en el Antiguo Testamento y es para Israel. Sí, está profetizada en el Segundo Testamento 2500 años antes de que se cumpla para Israel. Está dirigida a Israel específicamente. En el capítulo 16 de San Mateo, versículo 3, el Señor Jesucristo se encuentra con los apóstatas de aquel tiempo, los que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Se parecen a los de este tiempo, porque no importa la nacionalidad. El que transgrede las Escrituras, el que miente, el que comercia con la verdad, es un apóstata, es un indigno. Y el Señor les dijo, ¿cómo es que no conocen este tiempo?
¿Cómo es que no conocen este tiempo? Ustedes que dicen cuando ven estas señales va a llover, cuando vean esto otro va a suceder esto otro, ¿cómo es que no se dan cuenta que yo estoy ante ustedes? Pero ellos no lo veían porque veían un carpintero, un hombre humilde, el gran pastor de los pastores. Sin embargo, ellos se negaban, resistían esa verdad, porque esa verdad los iba a llevar, como decía aquel sumo sacerdote. Si a este le creen la verdad, vamos a perder. No le importaba tanto lo que era como nacionalidad, sino le importaba los derechos que como sacerdotes, que como ministros tenían, los honores, no los querían perder. No querían hacer como Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que él crezca. Hoy hay muchos que tampoco quieren menguar. ¿Y por qué no hacen como Pablo? Dan por perdido todo para ganar a Cristo. Deje la teología, si ve que va en contra del arrebatamiento, analice las escrituras, vuélvase a la verdad. Si 20 años predicó equivocado, arrepiéntase y reencamínese, porque estamos a tiempo para volvernos de toda cosa que hemos tomado mal. En el capítulo 12 de Zacarías es un profeta mesiánico. Habla más que ningún otro de lo que le iban a hacer al Mesías. Allí lo reconoce como sacerdote y rey, como pastor. Allí habla en Zacarías 12:10 de cómo él iba a morir. Y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán gran llanto sobre mí. Él fue traspasado en la cruz. Él fue destrozado por amor a nosotros para pagar por nuestros pecados. Y no merece otra cosa que seamos fieles a su verdad. Es lo menos que podemos hacer. Es decir, que no es que yo sea tan importante para servir, sino que para mí servir es importante, porque no tengo nada para poner de parte mía. Si yo no amo y no defiendo su verdad, entonces, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo ante el Dios de la verdad, que me dice que yo tengo que proclamar su verdad? Allí dice que lo llevaron a la cruz y dice lo traspasaron. Todos sabemos ya. Zacarías hablaba en profecía dando a entender. Nosotros sabemos clara y específicamente cómo fue y qué pasó. En el capítulo 13 también de Zacarías, versículo 6, así habla. Y fíjese, yo muchas veces preguntaba, ¿por qué el Señor Jesucristo resucitó y tenía las heridas en sus manos? Este es un misterio, una revelación espiritual, pero que está en la Biblia. En el capítulo 13, versículo 6, muestra que va a volver al cielo, al Padre, con las heridas en sus manos. Y el Padre le va a preguntar, ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? Y él le dirá, con ella fui herido, en casa de mis amigos. Es decir, él vino como amigo, con amor a Israel. Pero él no pudo ministrarlos de tal manera que entendieran si bien era un propósito de Dios, porque si no, ¿quién nos salvaba a los demás? Pero estamos en ese tiempo ahora, un tiempo de cumplimiento donde todas las cosas se van juntando en una. A Israel es cumplimiento, a nosotros es señal. Por eso lo compara al final de los días con un parto. Un parto tiene primero dolores. De los dolores participa la iglesia, nosotros. Pero del parto, del cumplimiento final y definitivo, el momento de la angustia de dar a luz, es para Israel. Ahora, hay tanta gente que dice lo que decía Israel antes de caer en el juicio y que fue profetizado por Ezequiel. En el capítulo 12, allí versículos 27 y 28, allí cuando el profeta hablaba, dice que Ezequiel era un predicador, pero extraordinario. Dios le dijo a él, ellos van a venir ante ti, dice, tú eres para ellos como cantor de amores. Les gusta lo que tú dices
y van a oír tus palabras, pero no las van a poner por obra. ¿Cuánta gente hay hoy así? Que va de aquí para allá y que dice, qué bien que predica ese pastor, pero no ponen cuenta ni hace lo que ese pastor dice, porque es inspirado por el Espíritu Santo. Ahora Ezequiel, acá en el capítulo 12, le está diciendo a Israel, sabiendo, y se lo dice en profecía, Dios se lo dice a través de Ezequiel. Tú dices que falta mucho tiempo todavía. Yo escucho muchos que dicen, no sabemos, faltan años. Hay pastores que hacen planes para todo este siglo. Son ciegos. No han entendido o no son llamados por Dios o han adulterado ya la palabra sabiendo que lo hacen a propósito, porque es imposible no entender el tiempo en que estamos. Así que un pastor, un ministro, un predicador diga y haga planes para todo este siglo, hermanos, es cierto y esto sí tiene que ser así. Tenemos que estar en lo que hacemos, en nuestro trabajo, estudiando, en nuestras responsabilidades, siendo buenos cristianos en cada parte de nuestra vida. Pero de ahí hacer planes para todo un siglo, hermanos, no. Yo soy un hombre mayor y me alcanza el tiempo, si Dios no determina lo contrario, para esperar la venida gloriosa del arrebatamiento de la iglesia. No estoy hablando ni de día ni de hora, porque nadie lo puede decir, pero en un instante, en este instante tal vez, desaparezcamos para la gloria de Dios. Y allí Dios les dice, ¿ustedes dicen que falta mucho tiempo? Pues no, es ahora. Y fue ahora. Y así sucedió con Israel. Después de que Cristo les habló, después de que lo llevaron a la cruz, Dios les dijo, van a ser esparcidos, y así fue. Pero también Dios dijo, los juntaré. Y la pregunta es, ¿cuándo los iba a juntar? Después de tantos siglos. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar? Y vuelvo a decir, ni día ni hora. El profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 2 de la Escritura, dice en profecía y habla de parte de Israel, cuando dice que Dios nos quebrantará, pero nos dará vida después de 2 días. Es decir, habla de que van a ser esparcidos, de que van a tener sufrimientos como los que tuvieron en el holocausto, pero después de 2 días Dios les iba a volver a dar vida. Esto es profético. Ahora, 2 días, ¿de qué manera está hablando allí? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, allí dice que si Dios quiere, como Señor del tiempo, puede contar un día como 1000 años y 1000 años como si fuera un día. Es decir, que nos está dando a entender que tienen que pasar 2 milenios, y no hay día ni hay hora, para que llegara este tiempo en que Dios consolara a Israel. Es el tiempo en que Israel se iba a ver deseada y asediada por el mundo. El mundo en este momento está cumpliendo la palabra profética, está acercando a Israel. Esto tiene que suceder así, para que Dios venga en su segunda venida y los destruya. Por eso cuando aparecen los extremistas islámicos y tantos otros y se juntan contra Israel, pues se van a encontrar con el Dios eterno, con el que dijo, mía es esta ciudad, con el que dice allí la palabra que Dios delineó cada centímetro de tierra que le dio a Israel y la llamó la tierra prometida. Fue el que creó el mundo, el cielo, la tierra, el que le dijo a Israel, esta tierra es tuya, yo te la doy y yo voy a estar sosteniendo esta promesa que he hecho contigo. Ahora, en ese tiempo la iglesia es librada y viene la gran tribulación y viene el cumplimiento de todo lo que va a suceder. Por eso nosotros tenemos que ser celosos de las Escrituras. Y aunque vayan en contra de nuestros principios, pensamientos e ideas teológicas que tengamos, usted si es teólogo y está en contra del arrebatamiento, debería revisar el llamamiento que tiene y el arrepentimiento que tiene ante Dios. Ir a las Escrituras y profundizar. Y si
usted se equivocó, como Pablo estaba equivocado. El apóstol Pablo, un hombre de un conocimiento extraordinario, que fue llamado por Dios para ocupar el último lugar de los apóstoles, que él dijo, no soy digno. Yo, le decía él, yo doy por estiércol y por perdido todo lo que sé, todo lo que tengo, por ganar a Cristo. Es decir, que él mismo estaba rindiendo a los pies de Dios todo su conocimiento. Gloria a Dios. Y así tenemos que hacer todos. Lo que yo sé, lo que yo creo, lo pongo a los pies de Dios. Y Dios de alguna manera me va a iluminar para que yo entienda, porque el que busca la verdad la hallará. Dice la Biblia, acá en la palabra que habíamos leído, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, esta ya es la segunda venida. Es visible. El arrebatamiento será visto por los que le esperan. La segunda venida es visible, todo ojo, el mundo lo ve. El mundo entero lo ve. Pero no todos reaccionan igual. Ahora mire lo que sucede cuando aparece en el cielo, gloria a Dios, el Mesías. Por eso le digo, si usted se hizo la idea y todavía sigue a Jesús, como el Jesús carpintero que andaba con Pedro y con Juan, usted está siguiendo a otro Jesús. Jesús, el que viene, es el que hizo que Juan en Patmos cayera como muerto a sus pies. Aquel que tiene sus cabellos, su rostro brillante como el sol, sus vestiduras blancas, su cinto de oro atravesándole su pecho, sus sandalias y sus pies como bronce bruñido, cuya voz es como el estruendo de muchas aguas. Ese es el Cristo que viene. Dios Hijo viene como Dios. Ahora sí viene como Dios. Ahora sí todos los que lo ven tiemblan, pero escuche lo que pasa cuando Él viene. Cuando Él viene y aparece y atraviesa los límites celestiales de este primer cielo, el cielo se rompe, las estrellas comienzan a caer, el sol se apaga, las estrellas del cielo caen y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habla del mismo evento y él dice allí, y vamos a leer Mateo 24 hasta el final, dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, dice la Biblia, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El que viene ahora es Dios Hijo. Cruza y atraviesa los límites y viene en presencia visible. Todos lo ven. Segunda de Pedro habla de lo mismo y dice que las estrellas sí van a caer, pero ardiendo. Claramente lo dice. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Allí en la palabra de Dios dice claramente que las estrellas caerán del cielo, pero ardiendo. Es bíblico esto y está en las Escrituras. Bendito Dios. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Para la iglesia no viene como ladrón, nos avisa. Pero para el mundo y para Israel viene como ladrón en la noche. En lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, es el fin. Y dice que los elementos ardiendo, siendo quemados, se fundirán. Esa es la segunda venida de Cristo. Es decir, ya no hay más oportunidad. En el mundo, los pecadores, aquellos a quienes dicen Apocalipsis en reiterados lugares, y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, Dios le mostró señales, le mostró cumplimientos, pero ellos se quedaron con el anticristo. Y cuando estaban en la orgía más terrible de sangre, las cosas que vienen, ni hubo ni habrá cosas semejantes. Lo vamos a predicar en Mar de Cristal 3, donde los mártires serán amontonados
Peor que el holocausto es lo que viene. Pero no vamos a hablar de eso en este día. Cuando esto suceda, cuando dice en Apocalipsis 6, del versículo 13 en adelante, que las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra. Es decir, va a haber un sacudón mundial, un cataclismo cósmico, cuando Dios Hijo aparezca en el cielo. El cielo se conmueve. Esos cielos donde hoy se mueven las huestes celestiales del mal, que andan, dice, en las regiones celestes, bueno, ahora se le terminó a los demonios, hasta del cielo los viene a derrumbar. Dice que Él viene a poner a todos los enemigos debajo de sus pies. Los demonios temblarán, los hombres del mundo pedirán que la tierra los trague. No soportarán la presencia del que viene. Gloria a Dios. Y eso está en la Biblia. ¿Cómo viene? ¿De qué manera viene? Ya no es el carpintero. Apocalipsis 19, del versículo 11 en adelante. Dice: entonces vi un cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia pelea. Él no viene porque tiene poder a ponerse sobre los demás, sino porque Él cumplió con toda la justicia, porque Él manifestó y cumplió toda la verdad. Yo, cuando he conocido estas cosas de Dios, entendí por qué amo a Dios. Si yo no tendría razones para amarlo, si yo no sé por qué. Lo amo por su fidelidad, por su justicia, por su verdad, por su equidad. Él viene como Señor de señores. Allí dice la Biblia: sus ojos, versículo 12, del que viene, del que aparece en el aire, son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Ya no es la corona de espinas que el mundo le puso por causa de nosotros los pecadores. No es la humillación, el Cristo débil que venía a ser humillado, castigado por nosotros. Ahora tiemblan los que lo ven. Y dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra encarnada. Eso es el Mesías. Y dice allí: los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es decir, la palabra. La espada es la palabra. Y si seguimos leyendo, lo primero que destruye allí cuando aparece son los ejércitos del mundo. Los ejércitos del anticristo son reducidos a nada, pero no con poder, sino sencillamente habla con la palabra, les quita el aliento y todos mueren a sus pies. Y ahora viene lo que dice Zacarías. Zacarías profetizó de este evento. Es el mismo momento que acabamos de leer, que aparece en el cielo, que viene acompañado. Y Zacarías le profetiza a Israel, capítulo 14 de su libro. Y dice allí en el capítulo 14, versículo 4, se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos. Él no viene ya como carpintero. Aquel día que estuvo en el monte de los olivos como hombre, siendo Dios. Muchos dicen: ¿y por qué vino como hombre? Porque Él, para cumplir y satisfacer la justicia de Dios, debía vencer por nosotros en un cuerpo como el nuestro, humano, débil, limitado, que si lo herían le dolía. A Él le dolió cada cosa que le hicieron, y le dolió en su integridad como Dios, cuando en el monte de los olivos fue abofeteado por los falsos ministros de aquel tiempo, que lo llevaron para ser entregado, haciendo todo contra la palabra de Dios, en un juicio de noche, a escondida, maltratados, escupidos, todo lo que le hicieron, y él enmudeció. Por eso dice: como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Pero cuando dice pisa el monte de los olivos, este se parte en medio. Separa el monte de los olivos del monte Calvario, allá donde él subió
un hombre castigado, sangrante, tropezando, destruido su cuerpo, molido, dice la Biblia, por nuestros pecados, subiendo en medio de una multitud, pero solo como nadie, abandonado aún por nosotros, la primera iglesia que de lejos, en la persona de Pedro, de Juan, miraban cómo se lo llevaban al maestro. Y nadie podía entender por qué aquel que resucitaba muertos, aquel que reprendía y sujetaba a los demonios ahora, era tan pequeño. Y si no lo ayudaban cuando tropezó cargando la cruz, él no podía llegar. Pero él tenía en su mente llegar. Cuando él llegó, cuando su cuerpo fue entregado, clavado en la cruz, como decía Zacarías, atravesado, atravesaron sus manos y sus pies, y la corona de espinas sobre él, allí se cumplió toda la escritura. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Zacarías, que Jesucristo no viene solo, todos sus santos vienen con él. ¿Y quiénes vienen con él? Aquellos que él compró y pagó. ¿Y quiénes son? Escuché decir muchas veces que estos santos son los ángeles de Dios. No, los ángeles vienen porque vienen a recuperar a los últimos que están derramados sobre los cuatro extremos de la tierra. Pero los que vienen con el Señor Jesucristo en esa caballería blanca es la iglesia. Es la iglesia. Por eso dice que los que vienen con él vienen vestidos de lino finísimo, que son las justificaciones de los santos. Los ángeles caídos no se les dio la oportunidad de ser restaurados. Y los que no cayeron no necesitaron de restauración ni justificación. Los justificados somos nosotros, la iglesia que vuelve a la tierra. Y no podemos negar esta escritura, porque esto es así. Esto es así. Los que vienen es la iglesia que nos fuimos con él en el día del arrebatamiento. Y si venimos con él es porque nos fuimos. Nos fuimos antes. Por eso vuelve la iglesia verdadera, la que practica la sana doctrina, la que enseña que la cruz es el compromiso con Dios, es la negación de todos nuestros pensamientos, es la negación de vivir para el mundo y de vivir para Dios, vivir en santidad. Santidad es apartarnos del mundo y vivir para Dios. Todos sus santos, todos vienen con él. No viene todo el cielo con él, todos sus santos. Hay más ángeles que quedan en el cielo. Los que venimos con él somos la iglesia, la que ya fue arrebatada para gloria de Dios. Este es el momento de pensar. Aquellos que están apartados, los hijos pródigos, aquellos que todavía toman la palabra de Dios como algo muy superficial, pero que no son inocentes, porque creen en Nostradamus, creen en las escrituras mayas, creen en cualquier otro adivino, pero se niegan a creer en que lo que la palabra de Dios dice. Y la Biblia hoy la pueden conseguir todo, excepto algunos países, pero de todos modos pueden tener acceso a esta verdad. El que busca la verdad, la halla. Hay un solo Salvador, dice la Biblia, y un solo mediador bajo este cielo entre Dios y los hombres. Pedro no pagó por nosotros. María no pagó por nosotros. Ningún otro pensamiento religioso sirve, solo al que cree en el Hijo de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere tener y relacionarse con Dios, tiene que creer en Jesucristo. Jesucristo fue el primero en predicar el Evangelio, las buenas noticias de parte de Dios. Él no trajo una religión.
Él trajo el Evangelio, un mensaje, una doctrina que las encomendó a los apóstoles primeros, que son los que establecieron la sana doctrina, que es la base de la Nueva Jerusalén, la verdad gloriosa de Dios. Ahora a los pródigos, a los que están apartados. Sé que aún hay ministros que han caído, que por falta de madurez se dejaron llevar por la emoción o una situación personal o una pérdida que no pudieron entender. Déjeme decirle, nadie puso más ni perdió más que Dios. Puso a su Hijo, lo que más amaba por amor a nosotros. Por un hombre que no le negó su Hijo a Dios. Dios a través de Abraham prometió cumplir lo que hoy participamos. Un sacrificio glorioso fue hecho. Él nos demanda a nosotros que nos volvamos a su verdad. Hoy es el gran día. Busquemos a Dios. Volvámonos a Dios como el Hijo pródigo. Recuperemos el sentido. Hay tiempo para estos, pero apúrese porque pronto la puerta se cerrará. El arrebatamiento viene. Después viene la segunda venida. Hoy es el día en que estamos en la oportunidad de entrar, de recibir el rescate glorioso. Jesús dijo, el que guarde la palabra de mi paciencia, yo lo libraré de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo. La hora de prueba viene después del arrebatamiento. Después de la segunda venida viene el fin del mundo. No quedará nada. El milenio viene después de que el mundo sea quemado. Este es un tiempo de reflexión. Pensemos, no hay nada más importante que mi salvación. Decía un predicador en el Facebook, a las personas les interesan más los perros y los gatos que su propia salvación. Le interesan todos los planes que tiene en este mundo antes que su propia salvación. Jesús se entregó por amor a nosotros. Siendo Dios, se metió en un cuerpo de carne y aceptó todo lo que le hicieron por amor a nosotros. Hoy vuelve como Dios. Primero el arrebatamiento y después la segunda venida. Si usted puede creer esta palabra, gloria a Dios. Prepárese porque Cristo viene por su iglesia. Después viene por Israel en la segunda venida. En el capítulo 1 de San Juan, para terminar, dice que en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es decir, Jesús es Dios. Antes de venir, cuando estaba en la tierra en un cuerpo de hombre y como viene ahora como Dios. Pero dice el versículo 14, a los suyos vino, pero los suyos, Israel, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a nosotros, a usted que me está oyendo, si recibe este mensaje de salvación y le dice, Dios mío, sálvame, creo que Jesucristo es el Salvador, no importa, está solo bajo un árbol, no hay nadie, está en la cárcel, no importa, lo condenaron a muerte, va a morir dentro de los 5 minutos, no importa, haga como aquel ladrón que estaba en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mas a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Hoy es el día. Conviértase en un hijo de Dios. Yo soy una voz y tengo en mi corazón dar esta palabra de verdad hasta el último día, el día del arrebatamiento o el día en que mi Dios lo determine. La gloria sea para Dios.